mencionábamos acá, estábamos viendo lo que es la difusión y transporte de los gases, y aprendimos en la clase anterior de que los gases se mueven de gradiente de presión de un ambiente de mayor presión parcial a un ambiente de menor presión parcial. Recuerden que la presión parcial de oxígeno arterial es de 100 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de oxígeno en el capilar arterial es de 40. La gradiente era de 60 milímetros de mercurio. Eso lo hemos aprendido. También hemos aprendido que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno y que no requiere 60 de gradiente, sino solamente de 5 a 6 milímetros de mercurio. 40 es en el alveolo, 45 a 46 en el capilar arterial. Y de esa manera ocurre el intercambio en sentido inverso al oxígeno. Al final aprendimos que la presión parcial de oxígeno no llega a ser 100 como es en el alveolo, se queda en 96. Y eso es debido a que, ¿se acuerdan o no? Al charm fisiológico, ¿no es cierto? Mientras que la presión parcial de CO2 a nivel ya del capilar venoso es 40. Las venas pulmonares van a desembocar en la aurícula izquierda, y ahí la aurícula izquierda lleva la sangre al ventrículo izquierdo, y por la gran arteria aorta la sangre rica en oxígeno y baja en CO2 va por todo el organismo para ser distribuido. Ahora, estamos aquí en los tejidos. Ocurre el movimiento inverso a lo que pasó en los alveolos. Aquí la presión parcial de oxígeno es 96 en la sangre arterial, mientras que en los tejidos es menor de 40, aproximadamente 23, desarrollándose gradiente, y de esa manera el oxígeno va a pasar de las arterias hacia los tejidos. Caso contrario, en los tejidos la presión de CO2 está en 45-46, mientras que la presión de CO2 en la sangre arterial es de 40, ocurre el gradiente y el CO2 pasa de los tejidos hacia la sangre. Así de que todo es un movimiento de gases por gradiente de presión. ¿De acuerdo? No se olviden. Les hablé también de esto, de que el oxígeno atmosférico es aproximadamente 152 a 159 milímetros de mercurio, es decir, el 21% de la presión atmosférica. Cuando llega hacia la zona, comienza a modificarse y comienza a perder, llegando finalmente a 100, aquí ya debería ser 100. Cuando llega al alveolo, llega a 100. Y les pregunté, ¿por qué el aire expirado tiene una presión parcial de 120 y no de 100, como debería tenerlo en el alveolo? Porque está el espacio muerto anatómico, ¿se acuerdan? Que tiene oxígeno ahí acumuladito. Bien, todos son juegos de presiones, chicos. Y les comenté que si bien es cierto, a los alveolos nos llega cerca de 100 milímetros de mercurio de oxígeno, con cada paso del oxígeno por arterias, capilares, fluidos, tejidos, célula, llega finalmente a la mitocondria en un valor de 3 a 7 milímetros de mercurio. 3 a 7 milímetros de mercurio es la presión mínima que se requiere para que se desarrolle la actividad mitocondrial y de esa manera se pueda hacer sustentable la vida. No se olviden, chicos. Difusión de oxígeno, por lo tanto, estamos acá con sangre arterial. Estos son los tejidos. Sangre arterial procedente de la aorta y sus ramas. Puede ser la arteria carótida, puede ser la arteria renal, puede ser la arteria tibial anterior, puede ser la arteria femoral, qué sé yo. Llevan sangre rica en oxígeno. Cuando llega a los tejidos, al músculo, a la grasa, al hueso, al cartílago, la presión parcial es menor de 40, aproximadamente 23. Pregunta, ¿se establece o no se establece gradiente? Sí, y por lo tanto el oxígeno va a pasar de sangre arterial a los tejidos. Después, esto va a originar un equilibrio y la presión parcial de oxígeno termina saliendo de los tejidos por las venas con una presión parcial de
40. De 40. Bien, por lo tanto, algunos conceptos. La presión parcial de oxígeno intracelular siempre tiene que ser menor a la presión parcial en la sangre para que pueda ocurrir el paso justamente del aire de la sangre a los tejidos. Les había dicho que solo se requiere, aquí corrijan, ¿ya? No es 1 a 3, es 3 a 7. 3 a 7, corrijan ahí, milímetros de mercurio como mínimo para que se establezca respiración celular, actividad mitocondrial, muchachos. Es por eso que se habla que 23 milímetros de mercurio en los tejidos es un buen factor de seguridad para asegurar esos 3 a 7 en las mitocondrias. A propósito, no todos los tejidos tienen la misma necesidad ni sensibilidad a la falta de oxígeno. ¿Cuáles son los tejidos que tienen mucha necesidad de oxígeno? Los que están constantemente en actividad. Ejemplo, tejido nervioso, ¿sí o no? Tejido muscular, ¿no es cierto? Pero aparte de ello, hay tejidos que son muy sensibles a la falta de oxígeno y que unos minutos de su falta originan la muerte del tejido. ¿Cuáles son esos? Tejido nervioso. De 4 a 5 minutos sin oxígeno, la neurona muere y queda con graves secuelas. Muy diferente al tejido cardíaco. ¿Cuánto tiempo puede estar el tejido cardíaco sin sangre, sin oxígeno y todavía ser susceptible a regenerarse? ¿Qué han aprendido en cardiología? En fisiocardio. ¿Qué les han dicho cuando un paciente sufre un infarto? ¿Cómo le llaman al tiempo de oro? Que tienes un infarto, un coágulo tapó una coronaria, una parte de tu corazón no recibe sangre. ¿Cuánto tiempo tienes para intentar desobstruir esa coronaria y que la sangre regrese al corazón y tu corazón al menos no quede tan dañado, no quede con lesiones irreversibles? Aproximadamente de 2 a 4 horas. ¿Se da cuenta o no? ¿Ya? Cada tejido es diferente, y hay otros que son muy sensibles. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren acá, tenemos aquí el capilar pulmonar, el extremo arterial, el extremo venoso. Aquí rico en CO2, aquí pobre en CO2, porque aquí está el alveolo y comienza a haber difusión del CO2. Miren cómo la presión de CO2 en el capilar arterial es 45-46 y comienza a caer a medida va pasando el alveolo. Y al final, en el capilar venoso, la presión de CO2 llega hasta 40, que es la que finalmente va a formar la sangre arterial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta. Vamos con el CO2. Pregunta, chicos, ¿dónde se forma CO2 en la célula? ¿Dónde se forma CO2 en la célula? Lisosoma, aparato de Golgi, centrómero, centrosoma. ¿Dónde? En la mitocondria también, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el producto final del ciclo de Krebs y la cadena de fosforilación oxidativa? Era ATPs, agua y CO2. Bien, entonces los tejidos acumulan CO2 a una presión de 46, mientras que la sangre arterial tiene una presión de 40. ¿Se establece gradiente o no? Sí, pero a favor de que el CO2 salga, no que entre a los tejidos, sino que salga hacia la sangre. Finalmente la sangre venosa va a tener esos 46 que van a llegar al corazón para que puedan ser después eliminados. Algo importante, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno y es por eso que requiere presiones menores, gradiente menor, para que pueda difundir. Solamente 5 a 6 milímetros de mercurio de gradiente. Esto es importante, chicos. He tenido hace un ratito la clase de fisiopatología con la promoción que está un poquito más avanzada que ustedes. Y hemos hecho la clase hoy día de insuficiencia respiratoria hipercápnica. Y les he preguntado esto. Les he preguntado sobre esto, sobre la clase. Y me han respondido, sí, pues doctor, usted nos dijo. Claro, es más probable que te dé insuficiencia respiratoria hipoxémica que hipercápnica. ¿Por qué? Porque para que te dé hipoxémica, la gradiente de 60, basta que se altere,
que se vuelva, qué sé yo, una gradiente mucho menor, el oxígeno no va a poder pasar adecuadamente. Así que es más fácil que te dé hipoxemia a que te dé hipercapnia, porque el CO2 pasa rapidito. Pues. Ejemplo, tengo asma, ¿ya? Pecho cerrado. De seguro que mi oxigenación va a caer. ¿Por qué? Alvéolos cerrados, no pasa adecuadamente el oxígeno y la gradiente necesaria de 40 no se logra, no llega a ser 60, llegará, qué sé yo, de 50 o de 30. Es muy poquita gradiente para que se mueva el oxígeno y por lo tanto mi sangre está con poco oxígeno. Voy a hacer insuficiencia hipoxémica. Pero el CO2 no se hace lío, pues solamente requiere 5. Entonces no hay mucha diferencia, se pasa. Pero ¿qué pasa si sigo con asma y no me tratan? Cada vez respiro menos porque mis músculos ventilatorios comienzan a agotarse. Respiro menos. Pregunta, muchachos, si respiro menos, ¿qué se acumula en mi sangre? CO2. No se olviden, CO2. ¿Por qué? Porque no movilizo el aire y esa poquita gradiente necesaria tampoco lo establezco y se acumula. Pregunta, chicos, tengo hipo. ¿Qué hago para que se vaya el hipo? ¿Qué hago para que se me vaya el hipo? Que te asusten, dicen, ¿no? Eso no cura el hipo. ¿Cuál es una mejor medida para que te vaya el hipo? Tomar agua. Una sería masaje de carotillo, puede ser. Tomar agua, puede ser, una mejor. Agarrar y respirar dentro de una bolsa. O si no, aguanta la respiración. ¿Por qué? Cuando tú aguantas la respiración o respiras dentro de una bolsa, estás respirando el CO2. O estás aguantando y se acumula CO2. Y cuando hay hipercapnia transitoria, el reflejo del paroxismo frénico disminuye y te calma el hipo. ¿Me entienden o no? Entonces el mecanismo es eso, más la hipercapnia. O hagan esto, se meten a la piscina y se hunden. Se quedan abajo ahí buceando. ¿En qué momento salen desesperados porque te están ahogando? ¿Cuál es la fuerza que te hace que salgas y aire porque siento que me muero? La fuerza es la hipercapnia. ¿De acuerdo? El acúmulo de CO2 estimula mucho la ventilación. Bien, chicos, vamos a hablar ahora de la perfusión o circulación pulmonar. Recuerden ustedes de que existen dos tipos de circulación en el ser humano. La circulación pulmonar, también llamada circulación menor, y la circulación sistémica o circulación mayor, ¿no es cierto? Bien, me voy a fijar en la circulación menor o también llamada pulmonar, ¿ya? Es el flujo de sangre venosa a través de la circulación pulmonar hasta los capilares y luego el retorno de esta como sangre oxigenada hacia el corazón izquierdo. Para que me puedan entender, sería más o menos este esquemita, ¿no? Tenemos aquí el corazón y los pulmones. Comenzamos con corazón derecho. Corazón derecho, aurícula derecha, recibe la sangre de los dos troncos brachiocefálicos por arriba que forman la vena cava superior y por debajo la vena cava inferior, que trae sangre pobre en oxígeno, ¿sí o no?, hacia la aurícula derecha. De ahí todo pasa al ventrículo derecho y de ahí todo pasa a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar recibe sangre pobre en oxígeno, por más que sea arteria. ¿Me entienden? Por más que sea arteria. Corazón izquierdo, tenemos la aorta que nace del ventrículo izquierdo y tenemos la aurícula izquierda que recibe las venas pulmonares. Bien, pregunta clásica. Si sabemos nosotros que el gasto cardíaco por minuto del corazón es 5 litros, ¿no es cierto? Estamos hablando de gasto cardíaco de corazón izquierdo, 5 litros. Pregunta, ¿cuánto es el gasto cardíaco del corazón derecho? También 5 litros, se lo dije, porque es un sistema cerrado con vasos comunicantes. ¿Y cómo hace el pobre pulmón para aguantar 5 litros de sangre y no llenarse de sangre y que el paciente se venga en hemorragia? Porque fácil es entender que los 5 se distribuyen a mi riñón, o sea, a mis piernas, a mi cerebro, por circulación sistémica. Pero ¿cómo hace la sangre para distribuirse en el pulmón y que no se congestione de sangre el pulmón? Es porque la circulación pulmonar
tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características de la circulación pulmonar? 1. Circuito de alto flujo, recibe mucha sangre. Circuito de baja resistencia, la sangre la recibe en gran volumen, pero con poca velocidad y poca resistencia. ¿Para qué? Para que pueda oxigenarse, pues. Baja presión y gran capacidad de reserva. Una pregunta inocente. A ver, ¿cuánto es la presión arterial? Promedio. Hay que llevar oficio. Bueno, promedio ya, 120-60, ¿no? Ya puede decir 90, 140, 60, 90, ya, pero 120-60, presión arterial. Bien. ¿Cuánto es la presión de la arteria aorta? ¿Cuánto es la presión de la arteria aorta? ¿Y cómo me la tomo? Hago un corte al pecho y meto por ahí el manguito, envuelvo la aorta y lo insuflo, ¿así es? ¿Cómo tomo la presión de la arteria aorta? ¿Ah? Dilo. Con la presión arterial es lo mismo. Es lo mismo. Con el manguito en la arteria braquial, 120-60. La pregunta es ahora, ¿cuánto es la presión de la arteria pulmonar? Ya han llevado fisiocardio recién, ¿eh? Hace poquito nomás. Doctor Ruiz Mejito, por favor, mándame las preguntas para el examen, unas 15. Ya, doctor, las que estoy haciendo bien bonitas este año. No voy a repetir preguntas, así que por las puras vamos en el banco. ¿Cuánto es la presión de la pulmonar? 20/10. ¿Cómo así? ¿Está bien? Esa es la respuesta. Es 20/10. ¿Cómo así? Resulta, chicos, que la presión de la pulmonar es la sexta parte de la aórtica. ¿Cuánto es 120 entre 6? 20. ¿Cuánto es 60 entre 6? 10. 20/10. La presión de la pulmonar es baja, es la sexta parte de la aórtica, y eso permite que la sangre pueda ir tranquilo, con baja velocidad, con baja resistencia y en gran volumen, y el pulmón no se llene de sangre. ¿Me entendieron o no? Son características típicas. De esa manera permite una adecuada mecánica de fluidos. Miren, ahí está lo que decíamos. Promedio, la presión en el ventrículo izquierdo, 120-60, 120-80, si quieren decirlo. Y en la pulmonar, promedio 25-8, sería 20 días, que es lo mismo. Ahí estamos. La sexta parte, la pulmonar. Por lo tanto, si yo tengo una hemoptisis, boto sangre rojo viva con la tos, ¿de dónde creen que vendrá la sangre? ¿De la arteria pulmonar y sus ramas o de la aorta y sus ramas? Si va con fuerza y sale rojo vivo, ¿de dónde vendrá la sangre? ¿De la pulmonar o de la aorta? Pregunta, ¿cuál tiene sangre rica en oxígeno? ¿La pulmonar o la aorta? Pregunta, ¿la aorta va al pulmón primero? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguna rama de la aorta va al pulmón? ¿O no? ¿Cómo se llama la arteria que le lleva sangre y oxígeno a los pulmones y le da nutrición? Bronquiales. Entonces replanteo la pregunta. Mejor. Tengo hemoptisis. La sangre rojo viva en abundancia. ¿De dónde viene? ¿De la arteria pulmonar o de las arterias bronquiales? Ya, mejor. De las bronquiales. ¿Por qué? Porque sangre rojo vivo y a gran presión. ¿Me entienden o no? La gran mayoría de hemoptisis, sangre rojo vivo en los pulmones, viene de la arteria bronquial, que es rama de la aorta. Ya estaba comiendo, rama de la aorta, la bronquia. Bien, perfecto. ¿Cuál es el órgano más perfundido del cuerpo? ¿Cuál es el órgano más perfundido del cuerpo? ¿Cuál es el que recibe 5 litros y es un solo órgano? Los pulmones, pues. ¿De acuerdo? Es el más perfundido del cuerpo. Recibe 5 litros y es un solo órgano. Muy bien. Ahora, algo importante. Acá les he dicho, ¿cómo hace los pulmones para poder aguantar tanta sangre? Gracias a que sus vasos sanguíneos son muy elásticos, se distienden y pueden acumular sangre. Bien, ¿ustedes han visto alguna vez, aunque sea por televisión, pacientes con tuberculosis? ¿Han visto? Sí, sí, seguro que sí. Van a ver pacientes que tienen tremendos huecos en el pulmón, tremendo pulmón destruido. Le pones el pulsoxímetro y saturan 98%. ¿Qué significa?
que teóricamente sus pulmones están trabajando de manera adecuada, oxigenando la sangre. ¿Cómo es que hacen los pulmones de un paciente que tiene un pulmón casi destruido para oxigenar bien la sangre? ¿Cómo haríamos? ¿Qué creen que hace el organismo para que no caiga la función oxigenatoria a pesar que el pulmón se ha dañado? ¿Alguna idea? ¿Ah? Ajá. ¿Dónde? Exacto. Contraigo la arteria en el área dañada. ¿Y qué hago en el área sana? Vasodilato. ¿Me entienden o no? Lo que hace el organismo es contraer las arterias de la zona enferma y dilata en la zona sana. ¿Eso cómo se llama? Muy bien. Reflejo de la vasoconstricción hipóxica refleja. Y aquí lo voy a poner para que lo vean un poquito. Ahí está. La vasoconstricción hipóxica. Donde hay daño, el vaso sanguíneo se contrae. Aquí está dañado el bronquiolo que lleva a este alveolo. Así que la sangre se redistribuye en los alveolos donde sí hay adecuada ventilación para suplir la función. ¿De acuerdo? Y eso tendrá hasta un determinado límite. Es una de las características agregadas a la función vascular pulmonar. ¿Bien? ¿Qué es esta gráfica? Por si acaso, todos estos gráficos son del WES, de fisiología que les dije. ¿Ya? Aquí tenemos un vaso capilar y aquí otro capilar. Esto es la resistencia vascular. ¿Qué se dice? Que la resistencia vascular inicialmente baja a medida que voy tomando aire, pero cuando tomo más y más y más aire, la resistencia se vuelve máxima. Para que me entiendan, mira, voy a hacer esto. Comienzo a tomar aire. En ese momento, mi resistencia vascular es muy baja y la sangre difunde tranquilamente el oxígeno y el CO2. Si sigo tomando aire, ya estoy al máximo. Comienza a haber mucha resistencia al paso de la sangre y no va a haber un adecuado intercambio gaseoso. ¿Me entienden? A eso se refiere. Así que es normal que la resistencia vascular pulmonar esté subiendo y bajando con los movimientos ventilatorios. Punto 1. Esto lo hemos visto. El circuito pulmonar tiene vasos sanguíneos con bajas presiones. Y algo importante, muchachos. Ustedes han visto en televisión a Messi, han visto a Cristiano Ronaldo en una máquina conectada a una mascarilla y unos electrodos y está corriendo. Y sale Gatorade, y a mí no me han visto. ¿Se han preguntado qué es eso? A ver, doctor, usted que está con el celular ahí, escuchando reggaetón. ¿Qué es eso? Infórmale. Y explícale, porque está en la luna. No, explícale lo que le he preguntado. ¿Qué le he preguntado? A ti, pues. Prueba de esfuerzo. Ya. ¿Cuál es tu celular? ¿Se llama prueba de esfuerzo? Se llama el test de consumo de oxígeno. Pero está por ahí. Se llama prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Chicos, si han visto que cuando una persona corre, escuchen, los vasos sanguíneos pulmonares se dilatan más de la cuenta, permitiendo que llegue más cantidad de sangre. Y el flujo de sangre en los pulmones puede aumentar 3 a 5 veces. Y de esa manera el paciente puede oxigenar más y poder suplir la demanda incrementada. Pero eso depende de tu acondicionamiento muscular. Yo, que soy un triste mortal que no hago deporte porque no tengo tiempo, me hacen esa prueba de esfuerzo, pongámosle, me sale un valor, pongámosle un valor de 10. Pónganlo ahí a Usain Bolt, o pónganlo ahí, qué sé yo, a un jugador del NBA profesional. Va a sacar un factor mucho mayor que yo. ¿Por qué? Porque es un profesional y presenta acondicionamiento físico óptimo. Esa prueba cardiopulmonar se hace para separar a los profesionales de los amateurs. Tú puedes ser muy pelotero, muy habilidoso, muy pichanguero,
aquí en la canchita de la facultad, pero en un partido de fútbol te vas a correr por lo menos 8 kilómetros por partido, no la haces. Y hacen el test y van a saber que solamente es un amateur. ¿Me entienden o no? Eso sirve para ello como para otras cosas más, ¿no? Y tiene que ver mucho con fisiología pulmonar y fisiología respiratoria vascular. ¿Bien? Eso también es importante. Aquí vemos la presión arterial y la resistencia vascular. ¿Qué significa? De que cuando hay incrementos en la presión arterial, la resistencia va disminuyendo. Para que me entiendan, va aumentando, miren, va aumentando la presión arterial y la resistencia al paso de la sangre es menor porque va con más fuerza. Eso ocurre durante el ejercicio. Cuando yo hago ejercicio, la presión aumenta, la resistencia disminuye, aumenta el flujo, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el gasto cardíaco. Y eso se llama adaptabilidad al ejercicio. ¿De acuerdo? Cosa que se va ganando poco a poco. Uno puede llegar a ser profesional, sí, pero con el paso del tiempo y de la constancia. Otro serían las zonas de West. Esto lo dije, lo voy a repetir. Miren esto de acá, ¿se acuerdan? Cuando estoy parado, el pulmón tiene 3 zonas. Se llama la zona 1 de West, 2 de West, 3 de West. Chicos, preguntas. 1, 2, 3. ¿Cuál de las 3 es la zona más ventilada por el biólogo? La 1, excelente. ¿Cuál es la más ventilada por el total de alveolos? La 3, excelente. ¿Cuál es la más perfundida? La que tiene más sangre. La 3. ¿De acuerdo? ¿A eso se refiere? Aquí el alveolo está más ventilado por alveolo y su presión es mayor que el capilar arterial y este mayor que el capilar venosito. Por eso el alveolo está distendido y el capilar está colapsado. Se comporta como espacio muerto fisiológico. Zona 2. El capilar arterial tiene presión mayor al alveolar y el alveolar es mayor a la presión del capilar venoso. Y en el 3 vemos que todo es hinchado de sangre. La presión arterial capilar es mayor que la presión venosa capilar y está mayor que la presión alveolar. No se olviden de esto, muchachos, porque se confunde. No se olviden. Ápices más ventilados por alveolo, poco perfundido. Base más ventilado por la maja total de alveolos, muy perfundido. Y bueno, y aquí se puede ver en este otro cuadrito, miren, flujo sanguíneo. Base, vértice. Base en la parte baja. Vértice son las puntas. Miren cómo en la base, que es la parte baja, la perfusión o el flujo sanguíneo es máximo. Y a medida vamos subiendo al pulmón hasta el ápice, vemos cómo va cayendo el flujo sanguíneo. Ya les dije, chicos, una biopsia de un tumor en la base es recontra sangrante en comparación a una biopsia de un tumor apical. ¿Se acuerdan o no? Justamente por esta fisiología. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Que el flujo sanguíneo pulmonar es un flujo que tiene características. Tiene alto flujo, baja presión, baja velocidad, baja resistencia, alta capacitancia. Tiene mecanismos reflejos como la vasoconstricción hipóxica refleja. La resistencia y el flujo varían según la zona del pulmón. Y ya sabemos que según la zona del pulmón se acumula también la mayor cantidad de sangre. Eso es lo que quiero que sepan, chicos, lo que me interesaría que aprendan de lo que es la parte perfusional. Esto es la vasoconstricción pulmonar hipóxica de Carlos con su compañero. De una manera refleja, cuando hay una lesión pulmonar y comienza a bajar la concentración de oxígeno, se contraen los vasos sanguíneos alrededor de la zona dañada y se distribuye la sangre al pulmón sano y ahí se dilata para que la sangre vaya a zona de pulmón sano y pueda haber mejor intercambio gaseoso y se logre la homeostasis. ¿Qué es homeostasis, chicos? Es el equilibrio. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Velación, ventilo, perfusión. Esto es el Constanzo, que seguro también lo tienen por ahí. No es un hilo típico de fisiología, muy bonito. Para que se den cuenta, zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1, con respecto al flujo de sangre, bajo, ¿sí o no? Bajo. Zona 3, alto, ¿sí o no? Flujo de sangre. Con respecto a ventilación alveolar, en total, a nivel del ápex, está acabando aquí el láser, a nivel del ápex del 1,
Bajo porque son pocos alvéolos. A nivel de la zona basal, alto porque son muchos alvéolos. Y si vemos el índice ventiloperfusión, acá arriba es alto porque predomina la ventilación sobre la perfusión en la zona 1 por alvéolo. Mientras que aquí es bajo porque predomina el Q, la perfusión sobre la ventilación. ¿Me hago entender o no? Es un recordar y de todo lo que hemos aprendido la clase pasada y la del día de hoy. Muy bien, relación ventilo-perfusión, es lo mismo, se los pongo para que lo repasen. Y esto es, como digamos, un consolidado de todo lo que viene a ser las presiones, ¿no? Ahora, algo importante, chicos, la presión intrapleural es negativa, ¿se acuerdan o no? A ver, ¿se acuerdan cuándo es más negativa? ¿Al final de la expiración o al final de la inspiración? ¿En qué momento la presión intrapleural era más negativa? ¿Al final de la expiración o al final de la inspiración? ¿Dónde era más negativa? Al final de la inspiración. Al final de la inspiración, no se olviden. Y les dije que no era recomendable al final de la inspiración, por ejemplo, retirar tubos de drenaje del pecho, porque es más riesgo neumotórax. Algo que hemos hablado, ¿cómo se llama la gradiente de presión entre la presión del alvéolo y la presión de la pleura? Presión transpulmonar, ¿no es cierto? Entonces debo entender que si es más negativa al final de la inspiración, la presión transpulmonar es máxima al final de la inspiración. ¿Me entienden? Son juegos de cosas que les puede llegar en el examen y los pueden deducir. Todo esto es más o menos un consolidado de todo lo que hemos visto, ¿no? Donde aquí arriba hay poca perfusión, hay mayor resistencia, menor flujo, aquí abajo hay más perfusión, menor resistencia, mayor flujo, todo lo que hemos visto ahora. Perfecto. Ahora, doctor, los pulmones solamente sirven para que entre aire y salga aire, doctor. ¿Eso es cierto? No. Si nosotros hiciéramos la fisiología respiratoria total, ¿de acuerdo? Sería un curso de por lo menos 4 meses con clase de lunes a viernes. Mínimo. Porque es todo un mundo, ¿no es cierto? Si a alguno le interesa, puede hacer después su maestría en función en fisiología humana. Y van a llevar el curso, ¿no? Quiero que sepan que los pulmones son órganos secretores, excretores, neuroendocrinos, termorreguladores, homeostáticos. Por ejemplo, miren todas las sustancias químicas que se ven, digamos, modificadas a nivel de los riñones. Por ejemplo, la angiotensina 1. ¿Se acuerdan de la angiotensina 1? ¿En qué ciclo de la fisiología lo vieron? ¿En qué sistema? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí o no? Para que al final la aldosterona se vaya a ¿dónde? A los túbulos contorneados distales y favorezca la reabsorción de agua y secreción de potasio, si no me recuerdo, ¿no? Por ahí, estoy recordando. Tiene que ver con el mantenimiento de la presión arterial. Bueno, a nivel del pulmón, la angiotensina 1 es transformada en angiotensina 2. Vemos cómo serotonina y noradrenalina son metabolizadas a nivel de los pulmones. Y miren también leucotrienos y prostaglandinas. Los pulmones controlan tu temperatura, botando aire caliente, se llama movilización del aire por convección. Los pulmones botan agua. ¿Cómo se llama el agua que uno bota con la respiración? ¿Cómo se llama el agua que uno bota con la respiración? A ver, hija. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdan? Se llama las pérdidas insensibles. ¿De acuerdo? Uno bota. Y cuando más respira, más bota. ¿No ha pasado que han viajado a la sierra y les da una sed bárbara? Cuando viajan a Cusco, a Arequipa. ¿Por qué tengo tanta sed? ¿Por qué me saca la nariz? Cuando estoy en Arequipa, porque es un clima muy seco y hay mayor pérdida insensible a través de los pulmones o a través de las mucosas respiratorias. Muy bien, vamos con la siguiente clase.